En el taller polvoriento de papá. Bajo la luz tenue de una bombilla colgante. María me empujó contra la pared de herramientas oxidadas. Sus ojos ardiendo con una intensidad que nunca había visto. Su mano temblaba al rozar mi mejilla. Y antes de que pudiera protestar, sus labios se presionaron contra los míos en un beso desesperado que me dejó sin aliento. Esa noche, el secreto que habíamos enterrado durante años estalló como una granada, rompiendo la frágil paz de nuestra familia recompuesta y obligándome a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. Papá se había casado con la madre de María hacía 3 años. En una ceremonia sencilla en Madrid, donde el sol de verano iluminaba las calles empedradas como si bendijera nuestra nueva vida juntos. Yo, Ana, tenía 17 entonces. Y María 19, nos convertimos en hermanastras de la noche a la mañana, compartiendo una habitación en nuestra casa modesta en el barrio de Lavapiés. Al principio, todo parecía perfecto, risas compartidas en la cena, paseos por el Retiro, y esa complicidad que surge entre chicas de edades cercanas. Pero debajo de esa superficie, algo bullía. Algo prohibido que ninguna de nosotras se atrevía a nombrar. María era la extrovertida, la que siempre tenía un plan para salir de fiesta o convencer a papá de dejarnos quedarnos hasta tarde. Con su cabello negro cayendo en ondas perfectas y esa sonrisa que podía iluminar una habitación entera. Atraía miradas allá donde iba. Yo, en cambio, era más reservada, dedicada a mis estudios de literatura en la universidad, con mis libros como escudo contra el mundo. Pero en las noches de insomnio, cuando el silencio de la casa nos envolvía, sentía sus ojos sobre mí, y mi corazón latía con una confusión que me aterrorizaba. Esa tarde fatídica, papá y su esposa habían salido a visitar a unos parientes en Toledo, dejándonos solas en casa. Yo estaba en el taller, organizando las herramientas como solía hacer para ayudar a papá con su negocio de reparaciones. El olor a aceite y metal me reconfortaba. Un recordatorio de la estabilidad que tanto anhelaba. María entró de repente, cerrando la puerta tras de sí con un clic que sonó como un disparo. Ana, tenemos que hablar, dijo. Su voz ronca por la emoción contenida. Intenté esquivarla, fingiendo concentración en un destornillador oxidado. Ahora no. María. Estoy ocupada. Pero ella se acercó, su presencia invadiendo mi espacio personal. Basta de huir. Sé lo que sientes. Porque yo lo siento igual. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Cómo lo sabía? Había notado mis miradas robadas. Mis roces accidentales que duraban un segundo de más. El pánico se apoderó de mí. En España. En nuestra familia católica conservadora. Algo así era impensable. Papá, con sus valores tradicionales, nos había criado para que siguiéramos el camino recto, estudios, matrimonio, hijos. Pero María no retrocedió. Me acorraló literalmente, su cuerpo presionando el mío contra la pared. Dime que me equivoco, susurró, su aliento cálido en mi oreja. No pude. En lugar de eso, mis defensas se derrumbaron. Y respondí a su beso con una pasión que me sorprendió incluso a mí misma. Fue como si un dique se rompiera, liberando un torrente de emociones reprimidas. Nos separamos jadeando, los ojos llenos de lágrimas y deseo. Esto no puede ser, murmuré. Pero mi voz carecía de convicción. Esa noche, mientras yacíamos en nuestras camas separadas, el silencio entre nosotras era ensordecedor. No hablamos de lo sucedido,
Pero el aire estaba cargado de promesas y peligros. Al día siguiente, la realidad nos golpeó. Papá regresó antes de lo esperado y nos encontró en la cocina, preparando el desayuno con una tensión palpable. ¿Qué os pasa a vosotras dos? Parecéis gatos en un tejado. Bromeó. Pero sus ojos escrutadores me hicieron sudar frío. María. Siempre la audaz. Sonrió y dijo, nada. Papá. Solo cosas de hermanas. Pero yo sabía que era el comienzo del fin de nuestra inocencia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. En la universidad. Me distraía constantemente, reviviendo ese beso en mi mente. ¿Era amor? ¿O solo confusión adolescente? España había avanzado mucho en derechos LGBT desde el matrimonio igualitario en 2005. Pero en barrios como el nuestro, las miradas juzgadoras y los chismes de las vecinas eran una realidad diaria. Recordaba a mi amiga Laura, cuya prima había sido rechazada por su familia al salir del armario. ¿Nos pasaría lo mismo? María, por su parte, parecía decidida a explorar lo que habíamos empezado. Me enviaba mensajes sutiles. Roces en el pasillo. Notas escondidas en mis libros. No podemos ignorarlo. Ana. Es real. Pero yo luchaba internamente. ¿Qué diría mamá si estuviera viva? Ella, con su fe inquebrantable, me había enseñado que el amor debía ser puro y aprobado por Dios. Ahora, esa pureza se tambaleaba. Una tarde, en el Parque del Retiro, nos sentamos bajo un árbol centenario. Tenemos que decidir, dijo María. O lo enfrentamos juntas, o lo enterramos para siempre. Su mano tomó la mía. Y por un momento, el mundo se redujo a nosotras dos. Pero el miedo me atenazaba. ¿Y si nos descubren? Papá nos mataría. Ella suspiró, su expresión endureciéndose. Entonces, ¿qué? ¿Vivir una mentira? Esa conversación marcó el inicio de nuestra doble vida, llena de momentos robados y culpa acumulada. Pronto, las tensiones familiares se intensificaron. Papá empezó a notar nuestras ausencias conjuntas, nuestras discusiones susurradas. Una noche, durante la cena, explotó un basta de secretos. ¿Qué está pasando aquí? María y yo nos miramos. El pánico reflejado en nuestros ojos. Improvisamos una excusa sobre un proyecto universitario. Pero su desconfianza creció. Su esposa, mi madrastra, intentaba mediar. Pero sus propios prejuicios religiosos la hacían ciega a la verdad. Mientras tanto, en el exterior, la sociedad nos presionaba. En una manifestación por los derechos LGBT en la Puerta del Sol, vi parejas como nosotras caminando de la mano. Libres. Anhelaba eso. Pero el costo parecía demasiado alto. María, más valiente, me arrastró a un bar gay en Chueca, donde por primera vez nos besamos en público. La adrenalina fue embriagadora. Pero al volver a casa, la realidad nos esperaba, un mensaje de papá exigiendo explicaciones por nuestra llegada tardía. El conflicto interno me consumía. Noches en vela, debatiendo conmigo misma, ¿era egoísta perseguir este amor a expensas de la familia? María parecía dispuesta a todo. Pero yo dudaba. Una decisión se avecinaba. Y sabía que cambiaría todo. Los días se convirtieron en semanas de tensión acumulada. Como una cuerda a punto de romperse. María y yo navegábamos en un mar de emociones contradictorias.
robando momentos en el taller o en paseos nocturnos por las calles empedradas de Madrid. Cada beso era una victoria y una derrota. Un recordatorio de lo que podíamos ganar y lo que inevitablemente perderíamos. Pero el secreto pesaba como una losa. Y pronto, las grietas comenzaron a aparecer. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca de la universidad, recibí un mensaje de María: ven a casa ahora. Problemas. Mi corazón se aceleró. Al llegar, encontré a papá furioso, sosteniendo mi diario que había dejado descuidadamente en la habitación. Explícame esto, gritó, agitando las páginas donde había escrito sobre mis sentimientos confusos hacia María. El pánico me invadió. ¿Cómo había sido tan imprudente? María estaba allí, pálida pero desafiante. Papá. Es privado. Devuélveselo. Pero él no cedió. No en mi casa. ¿Qué es esto de besos prohibidos? ¿Estáis locas? Su voz retumbaba en la sala, mezclada con el llanto de mi madrastra en el fondo. Negué todo al principio, balbuceando excusas sobre ficciones literarias. Pero María, en un acto de coraje que me dejó atónita, confesó: es verdad. Papá. Nos queremos. No como hermanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá se sentó, su rostro envejeciendo 10 años en un instante. Esto no puede ser. Sois familia. Es antinatural. Sus palabras me cortaron como cuchillos. Recordé sus historias de juventud en un pueblo conservador de Andalucía, donde la tradición lo era todo. Mi madrastra. Entre sollozos, añadió: pensad en la iglesia. En la sociedad. ¿Qué dirán los vecinos? Esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla emocional. Nos separaron inmediatamente. Papá nos prohibió compartir habitación, instalando a María en el sofá. Las discusiones se sucedieron, horas de argumentos sobre moral, familia y amor. El amor no destruye hogares, repetía papá. Pero María contraatacaba: el amor verdadero no se elige. Se siente. Yo, atrapada en medio, sentía mi lealtad dividida. Amaba a papá, pero también a María. ¿Cómo elegir? Al día siguiente, la presión social se sumó al caos. En la universidad, rumores comenzaron a circular. Una compañera, que nos había visto en Chueca, susurró comentarios maliciosos. Cuidado, Ana. La gente habla. El estigma era real, en España. Pese a las leyes progresistas. En círculos conservadores como el nuestro, ser lesbiana aún era tabú. Me aislé, evitando miradas, cuestionando mi identidad. María, sin embargo, buscaba aliados. Contactó a una asociación LGBT en Madrid, asistiendo a reuniones secretas. Necesitamos apoyo, me dijo una noche, colándose en mi habitación. No estamos solas. Pero yo temía las consecuencias. ¿Y si nos echan de casa? Ella me abrazó: entonces nos iremos juntas. Su determinación me inspiraba y aterrorizaba. Pronto surgió una traición que lo cambió todo. Mi madrastra, en un intento de salvarnos, habló con el sacerdote de nuestra parroquia. Él vino a casa, armado con Biblias y consejos. Esto es una prueba de Dios. Podéis superarlo con fe.
Sus palabras avivaron el fuego. Papá, influenciado, nos obligó a asistir a sesiones de consejería familiar, donde un terapeuta conservador nos instaba a reprimir nuestros sentimientos. Es solo una fase, decía. María explotó en una sesión, no es una fase. Es quien soy. Salió furiosa, arrastrándome con ella. Esa noche, en un parque desierto, lloramos juntas. No puedo más. Ana. O nos unimos o nos perdemos. Pero yo dudaba, pensando en el dolor de papá. ¿Era correcto desafiarlo? La tensión escaló cuando papá descubrió los mensajes de María con la asociación. Traidores. Gritó. Nos dio un ultimátum, o lo dejáis. O una de vosotras se va. María. Con lágrimas en los ojos. Eligió, me voy yo. Empacó sus cosas esa misma noche, mudándose a un piso compartido en Malasaña con amigos de la comunidad LGBT. Su partida me dejó un vacío inmenso. Sola en casa. El conflicto interno me devoraba. Papá intentaba reconfortarme, es lo mejor. Hija. Pero cada noche soñaba con María. La extrañaba con un dolor físico. Finalmente, la visité en su nuevo hogar. Vuelve. Le supliqué. Ella negó, no sin ti. Elige. Ana. Esa decisión pendía sobre mí como una espada. Mientras tanto, la sociedad nos ponía a prueba. En una fiesta familiar, tíos y primos susurraban sobre esas modas modernas. Sentí la vergüenza quemándome. Pero también vi a una prima lejana, abiertamente gay, viviendo feliz. ¿Podía ser yo así? El punto de quiebre llegó en una confrontación con papá. Te quiero. Pero no puedo cambiar quién soy. Le dije. Él lloró, entonces. Pierdo a mis 2 hijas. Sus palabras me rompieron. Pero también me liberaron. La lealtad familiar chocaba con mi verdad personal. María y yo nos reunimos en secreto, planeando nuestro futuro. Pero una llamada anónima a papá, probablemente de un vecino chismoso, reveló todo. Sabía que seguíais, dijo, decepcionado. Esa traición externa amplificó nuestra lucha. Con María fuera de casa, los días se volvieron un tormento de soledad y reflexión. Madrid, con sus calles bulliciosas y plazas animadas, parecía un decorado vacío sin ella. Me sumergí en mis estudios, intentando ahogar el dolor en páginas de novelas que hablaban de amores prohibidos. Pero cada palabra me recordaba nuestra historia. Y el conflicto interno se intensificaba. ¿Valía la pena sacrificar la familia por un amor que la sociedad aún cuestionaba? Papá, en su esfuerzo por arreglarlo, me inscribió en un grupo de apoyo católico para jóvenes con confusiones. Las sesiones eran un lavado de cerebro sutil, historias de conversión, oraciones colectivas y advertencias sobre el pecado. Dios te ama, pero odia el pecado, repetía el líder. Salía de allí exhausta, cuestionando mi cordura. ¿Era yo la equivocada? Una noche, no pude más y llamé a María. Ven, susurró. Fui a su piso en Malasaña. Un caos bohemio de pósters y música indie. Allí, entre amigos queer que nos acogían sin juicios, nos reencontramos. Esto es libertad, dijo ella, besándome con una pasión renovada. Pero al volver a casa al amanecer, la culpa me asaltó.
Papá me esperaba despierto, otra vez con ella. ¿Verdad? Su decepción era palpable. La confrontación escaló. Elige. ¿Nosotros o ese? ¿Error? Gritó. Lloré, no es un error. Papá. Es amor. Él se derrumbó, entonces. Vete. Sus palabras me golpearon como un rayo. Empaqué lo esencial y me fui con María. Pero el precio fue alto, el silencio de papá. Las llamadas ignoradas de mi madrastra. En nuestro nuevo hogar. La realidad nos golpeó. El dinero escaseaba, María trabajaba en un bar. Yo en una librería. Pero la libertad era adictiva. Salíamos de la mano por Chueca. Asistiendo a eventos LGBT. Sin embargo, el estigma persistía. Un día. En el metro. Un grupo de hombres nos insultó, mariconas. María respondió con fuego. Pero yo me encogí. Recordando la seguridad de mi antigua vida. Pronto. Surgió un manto de traición. Descubrí que María había hablado con mi madrastra a mis espaldas. Intentando reconciliarse. Solo quería ayudar. Dijo. Me sentí traicionada, sin consultarme. Nuestra primera gran pelea estalló. Llena de acusaciones. Siempre dudas. Gritó ella. Y tú siempre impulsiva. Respondí. Esa noche. Dormí en el sofá. Cuestionando nuestra relación. La sociedad amplificaba nuestras dudas. En una manifestación contra la homofobia. Vi violencia, policías cargando. Manifestantes heridos. ¿Vale la pena esto? Pregunté a María. Ella asintió por nosotras. Sí. Pero internamente. Luchaba con la moral, ¿era egoísta imponer mi amor a una familia rota? Papá intentó contactarme semanas después. Vuelve. Hija. Podemos hablar. Fui a casa. Sola. La tensión era espesa. Echo de menos a mi familia. Dije. Él suspiró, yo también. Pero no acepto esto. Su rechazo me dolió. Pero también me fortaleció. Entonces. Adiós. Murmuré. Saliendo con el corazón pesado. Con María. Las cosas mejoraron temporalmente. Planeamos un viaje a Barcelona. Escapando de Madrid. En la playa de la Barceloneta. Bajo el sol mediterráneo. Nos prometimos eternidad. Pero una llamada interrumpió, mi madrastra hospitalizada por estrés. Es por nosotras. Pensé. Culpándome. Al volver. La culpa me consumió. Confronté a María, quizá debamos parar. Ella lloró, no me abandones. Esa indecisión nos llevó a una separación temporal. Viví con una amiga. Reflexionando sobre el costo, familia perdida. Amigos distantes. Identidad cuestionada. Pero la ausencia avivó el fuego. Extrañaba a María con ferocidad. En una noche lluviosa. Corrí a su piso. Te elijo a ti. Declaré. Nos reconciliamos. Pero el daño estaba hecho. Papá. Enterado. Cortó todo contacto. La sociedad nos puso a prueba nuevamente. En el trabajo. Mi jefa. Conservadora. Me despidió tras rumores. No encajas. Dijo. María perdió clientes en el bar por lo mismo. La discriminación era sutil pero real. En medio del caos. Una aliada surgió,
mi tía liberal de Sevilla. El amor es amor, dijo, ofreciendo refugio. Fuimos allí, escapando temporalmente. En las calles andaluzas encontramos paz. Pero el conflicto familiar persistía. De vuelta en Madrid, decidimos confrontar a papá. Danos una oportunidad, suplicamos. Él dudó, necesito tiempo. Esa grieta de esperanza nos impulsó. Pero la tensión permanecía. El tiempo pasó como un río turbulento, llevando consigo más conflictos y revelaciones. María y yo nos instalamos en un pequeño apartamento en Lavapiés, luchando por construir una vida juntas. Pero las sombras del pasado nos perseguían, llamadas perdidas de papá. Silencios acusadores de familiares. Cada día era una batalla contra la duda interna y la presión externa. Una mañana recibí una carta de papá, ven a casa. Tu madrastra empeora. Fui, encontrándola en cama, pálida. Todo esto por vosotras, susurró. La culpa me ahogó. ¿Era nuestro amor el culpable? Papá, con ojos rojos, me abrazó, te echo de menos. Pero no puedo aceptar. Salí destrozada, cuestionando nuestras elecciones. María, al enterarse, explotó, no les debes nada. Pero yo veía el daño, una familia rota por nuestra elección. Esa noche discutimos ferozmente. Quizás sea un error, dije. Ella lloró, entonces. Vete. No lo hice. Pero la grieta se amplió. La sociedad nos golpeó duro. En una entrevista de trabajo, el reclutador vio mi foto con María en redes, no contratamos. Distracciones. La discriminación laboral era rampante. María, en su bar, enfrentaba acoso, clientes conservadores la insultaban. Volved al armario, decían. Buscamos apoyo en la comunidad LGBT. En una terapia grupal. Compartimos historias. El rechazo familiar es común, dijo la terapeuta. Pero el amor propio prevalece. Eso nos fortaleció. Pero el costo emocional era alto, noches de insomnio. Ansiedad constante. Pronto, una traición mayor surgió. Descubrí que María había salido con una exnovia durante nuestra separación temporal. Fue un error, confesó. Me sentí devastada, ¿cómo pudiste? La confianza se rompió. Gritamos, lanzando acusaciones. Siempre huyes, dijo ella. Y tú me engañas, respondí. Nos separamos nuevamente. Viví sola, reflexionando sobre la moral, era el amor lésbico inmoral. Como decía papá. ¿O la sociedad la equivocada? En libros y foros. Busqué respuestas, encontrando historias similares de lucha y triunfo. Papá me contactó, hablemos. Fui. Y por primera vez. Escuchó. No entiendo. Pero te quiero. Lágrimas fluyeron. Dame tiempo, pidió. Esa apertura fue un bálsamo. Reconciliada con María tras disculpas, decidimos avanzar. Pero un incidente lo cambió todo, en una fiesta. Un familiar borracho nos confrontó, sois una vergüenza. María respondió con puños, escalando a una pelea. La policía intervino. Y papá se enteró. Furioso. Nos cortó económicamente. Hasta que cambiéis. El hambre literal nos golpeó, comidas escasas.
Facturas pendientes. ¿Vale la pena? Pregunté a María. Sí. Por nosotras. Respondió. En la desesperación. Consideré volver a casa. Traicionando a María. Pero su amor me retuvo. En una noche de tormenta. Nos juramos lealtad, juntas o nada. La sociedad nos ofreció un respiro, un trabajo en una ONG LGBT. Allí. Ayudamos a otros. Encontrando propósito. Pero el conflicto familiar culminó en una cena forzada. Papá invitó, intentémoslo. La tensión era palpable. Mi madrastra. Recuperada. Dijo, acepto si sois felices. Pero papá dudaba. Una revelación estalló, papá confesó haber tenido un tío gay. Reprimido por la familia. No quiero repetir errores. Admitió. Lágrimas colectivas fluyeron. ¿Era el comienzo de la aceptación? Sin embargo. María. Escéptica. Cuestionó, demuéstralo. Papá prometió intentarlo. Esa noche. Salimos con esperanza cautelosa. Pero la vida no era un cuento. Días después. Un chisme familiar revivió el rechazo. Tíos nos desheredaron simbólicamente. El dolor persistía. Los meses siguientes fueron un vaivén de avances y retrocesos. Como una marea que erosionaba nuestras defensas. María y yo nos aferrábamos la una a la otra. Pero el peso de las decisiones pasadas nos agotaba. Papá. En su promesa de cambio. Nos invitaba a cenas esporádicas. Donde la conversación fluía tensa pero sincera. Estoy aprendiendo. Decía. Mencionando libros sobre diversidad que leía. Mi madrastra. Más abierta. Nos enviaba mensajes de apoyo. Pero el daño acumulado dejaba cicatrices profundas. Una tarde en el retiro. María y yo discutimos nuestro futuro. Queremos casarnos algún día. Dijo ella. La idea me emocionaba y aterrorizaba. ¿Con la familia rota? Respondí. Ella suspiró, la familia verdadera nos acepta. Esa conversación avivó mi conflicto interno, ¿podía el amor superar la tradición? La sociedad nos ponía a prueba constantemente. En el Orgullo de Madrid. Marchamos de la mano. Sintiendo empoderamiento entre la multitud. Pero al volver. Un ataque verbal de un vecino nos recordó la realidad, pecadoras. María quería mudarnos a Barcelona. Más progresista. Pero yo anclaba en Madrid por la familia. Pronto. Una oportunidad laboral surgió, un puesto en Sevilla para mí. Ve. Dijo María. Nos veremos. La distancia nos separó físicamente. Amplificando dudas. En llamadas nocturnas. Confesábamos miedos, ¿sobreviviremos? En Sevilla. Con mi tía. Encontré paz temporal. Ella. Lesbiana asumida. Me guió, el amor requiere sacrificios. Pero no traiciones. Reflexioné sobre nuestras elecciones, la traición de María. Mi indecisión. El rechazo de papá. Una visita sorpresa de María reavivó la chispa. Te extraño. Dijo. Pasamos días explorando Andalucía. Fortaleciendo nuestro lazo. Pero al volver. Papá llamó, venid las dos. La cena fue pibetel, os acepto. Declaró. Lágrimas de alivio. Era real. Sin embargo. No todo era perfecto. Primos conservadores nos boicoteaban. Y la iglesia local nos excluía. El manto ético persistía,
Era correcto desafiar normas por felicidad personal. María y yo crecimos a través del dolor. Aprendimos a comunicarnos. A perdonar. El precio fue alto. Pero valió. Dije una noche. En una reflexión final. Nos sentamos en la azotea. Mirando las luces de Madrid. Hemos despertado. Murmuró María. Yo asentí. Pero con una pregunta latente. ¿Es correcto priorizar el amor romántico sobre los lazos familiares tradicionales? Incluso si eso significa romper corazones y tradiciones arraigadas?